Hola, mi nombre es Micaela y en este video voy a explicar o expresar qué fue lo que fui aprendiendo a lo largo de la cursada para este primer parcial de Sistema de Información Gerencial, no solo sobre los estados contables, los indicadores y el rol del administrador financiero, sino también mi experiencia personal a lo largo de la cursada. Bueno, lo primero que vimos al iniciar la cursada, primero fueron las reglas del juego, como lo llamó la profesora, que lo comparó con reglas del Monopoly, en donde aprendimos cómo se comportan el debe, el haber y el patrimonio neto, qué pasa cuando sube un activo, baja un activo o sube un pasivo, etc. O sea que los primeros conceptos que adquirimos fueron los de pasivo, activo y patrimonio neto. Estos conceptos ya se me eran familiares porque en el colegio tuve sistema de información contable, por ende ya los había visto, pero igual, obviamente aprendí más cosas y me ayudaron a verlo desde otra mirada, ya que por más que desde afuera se vea que a una empresa tiene un montón de ventas o que le ingresa un montón de dinero, puede ser otra su realidad. Entonces aprendimos que por un lado están los activos, que es lo que tiene una empresa, tanto dinero como cosas materiales, y por otro lado están los pasivos, que es todo aquello que debe. Por ejemplo, que le compré una mercadería a un proveedor y todavía no la pague, eso es un pasivo que tiene que pagar. Cuando restamos los activos menos los pasivos, obtenemos el patrimonio neto, que es lo que realmente tiene una empresa, también no solo a nivel mercadería o objetos, sino también a nivel dinero. Bueno, después vimos los diferentes rubros y los estados contables, que los estados contables me ayudaron a entender que hay diferentes formas de ver una situación actual en la empresa. Porque, por ejemplo, el balance general sirve para ver la situación actual de la empresa. Es como ver estáticamente cómo está ahora la empresa. El estado de resultado, por otro lado, es más dinámico porque me permite ver cómo llegó a la situación en la que está ahora y si ganó o perdió dinero. Por último, el estado de flujo de dinero me pareció también muy útil y muy interesante porque muchas veces pensamos que porque ingrese mucho dinero quiere decir que estamos ganando, cuando la realidad es totalmente otra, porque puede ser que ese dinero no lo tengamos disponible para gastarlo o reinvertirlo. Esto lo llevo mucho a los emprendimientos, que veo que por ahí hay emprendimientos que si no venden mucho, no tienen dinero disponible, entonces no tienen liquidez y no pueden seguir reinvirtiendo para fabricar más productos. Esto pasa más que nada por los emprendimientos que necesitan de ese dinero para volver a iniciar toda la rueda de producción. En cambio hay empresas más grandes que no necesitan quizás del pago ya para seguir produciendo, sino que pueden subastarse en el tiempo. Pero me pareció muy interesante de ver porque quizás nosotros pensamos desde la ignorancia pensamos una cosa, pero la realidad es totalmente otra. Por otro lado, comenzamos a ver los indicadores que me parecieron interesantes porque a simple vista, o sea, uno piensa que son solo números, pero después entendí cómo cada uno explica cosas totalmente diferentes e interesantes a la vez. Por ejemplo, el de la liquidez fue el que más me interesó porque muestra realmente si una empresa puede afrontar un gasto, lo cual me parece súper interesante y útil porque, de nuevo, pensamos que tenemos tanta cantidad de dinero y con esto nos alcanza para, no sé, comprar algo o mercadería o lo que sea, y después con este indicador entendemos si realmente vamos a estar bien o si vamos a tener problemas financieros. Después, el de la rentabilidad, para saber si realmente una empresa es rentable, es decir, deja dinero de ganancia o no. Todos estos indicadores me ayudaron a entender que, no sé, por ejemplo, hablando del rol de administrador financiero, uno piensa que con tomar una decisión va a tener impacto en únicamente una parte del negocio o en un solo indicador, pero así como impacta acá, impacta en otros lugares y de formas diferentes, tanto positiva como negativamente. Por eso me parece súper interesante el rol del administrador, ya que tiene que evaluar un montón de cosas antes de dar el ok con una propuesta o seguir adelante con una idea. Ligado a este tema, quiero hablar del rol del administrador, que para mí antes me lo nombraba si era simplemente una persona que tomaba decisiones. Ahora entiendo que sí, obviamente toman decisiones, pero así como impactan en los indicadores, estos nos ayudan a ver cómo impactan en los empleados, en las personas, en las sociedades, en los inversores que tiene la empresa.
Me parece muy loco cómo una sola decisión puede afectar en tantos lugares diferentes. Entendí que es un rol sumamente complejo, no solo a nivel económico, para que la empresa no vaya a pique y pierda todo el dinero, sino también a nivel empleados y a nivel ético, porque, no sé, en épocas de crisis obviamente uno puede elegir acortar el presupuesto, acortar los puestos de trabajo y todo, pero obviamente del otro lado hay familias que dependen de ese puesto, o inversores o terceros que dependen de nosotros también. Seguido de esto, o sea, no estoy yendo en orden, pero es lo que voy conectando y lo que me voy acordando, vimos todo el tema de impuestos, que para mí son algo sumamente aburrido, pero entiendo la importancia que tienen, ya que la empresa al momento de tomar una decisión también tiene que tener en cuenta la carga impositiva que puede llegar a tener esa decisión o esa compra, ya que desgraciadamente en el país que vivimos contamos con un montón de impuestos, los cuales son sumamente importantes y hay que prestarle atención, porque estos representan un gasto muy importante hoy en día para todas las empresas argentinas. Por esto también entiendo que es algo que el administrador financiero también tiene que prestarle atención, ya que si está decidiendo tomar una decisión de negocios, es algo que también tiene que tener en cuenta toda la carga impositiva que puede llegar a tener eso y el impacto que tiene en nuestra empresa. También me parece súper importante. Muchas veces lo que consideramos rentable termina no siéndolo cuando hacemos la cuenta y le prestamos atención a todos los impuestos que tiene. Ligado a esto, vimos el análisis vertical y análisis horizontal. El que me pareció más interesante fue el horizontal, ya que es una vista de la evolución, o sea, a lo largo del tiempo, cómo fue, y también se pueden hacer predicciones sobre qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro con la empresa. No solamente qué es lo que va a pasar, sino también en este momento del tiempo cómo fue la evolución, si creció, si decreció, si se mantuvo estable, y así también podemos, como dije antes, tratar de ver si va a seguir por el camino que está o si va a evolucionar o si va a decrecer. Y por otro lado está el análisis vertical, que es útil para ver cómo está compuesta la empresa hoy en día. En cuanto a la utilidad futura, para todo lo que aprendimos hasta ahora, considero que es sumamente útil, no solamente si el día de mañana trabajamos en algún puesto relacionado a las finanzas, sino también, no sé, por ejemplo, si el día de mañana tenemos un emprendimiento y queremos saber ver bien nuestros números y verlos con una mirada crítica y no simplemente ver números en un estado contable, sino entender qué significan. Pero también para la vida, en un futuro cuando vivamos solos y tengamos que nosotros administrar nuestro dinero, siento que va a ser útil, porque no estoy diciendo que cada uno va a tener un estado de resultado o un estado contable de sus ingresos y sus gastos en el supermercado, por ejemplo, pero sí siento que es importante porque tienes una mirada más crítica y sabes administrar mejor tus ingresos, tus egresos. Si querés comprarte un auto el día de mañana, bueno, cómo puedes ir invirtiendo o poder ir ahorrando para conseguirlo. Por otro lado, también, si el día de mañana trabajamos en logística, en finanzas, obviamente es súper importante lo que estamos aprendiendo, porque es lo que nos va a ayudar el día de mañana para ejercer nuestro trabajo, pero también para poder tomar decisiones basadas en conocimiento y basadas en los números, porque los números siempre estuvieron ahí, solamente que hay que entenderlos y hay que saber para qué funcionan y qué nos están intentando decir. En cuanto a mi experiencia con la materia hasta ahora, estoy bastante satisfecha por todas las herramientas que nos fue dando la profesora, porque estamos muy acostumbrados a que todo sea libro, material, apunte de cátedra y ponerse a estudiar y punto. Obviamente esta materia también tuvo esa parte, pero a la vez con todas las herramientas que nos fue dando la profesora fue fácil, porque fue verlos de una mirada diferente, o sea, no tan libro y tomar nota y escribir a mano y todo, sino quizás hacerlo desde una parte más creativa o interesante para nosotros, que somos la era digital, pero me pareció súper interesante. Y al principio tenía un montón de miedo sobre esta materia, porque muchos alumnos nos habían dicho que era súper difícil y que imposible y que no se entendía nada. Obviamente no estoy diciendo que sea sencilla, hay que dedicarle tiempo, pero se hace llevadera si sabes estar al día y si entendés
realmente la funcionalidad que tiene y el fin que tiene para nuestra carrera.